Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Muchas veces, cuando manejamos cargas en electrónica, por ejemplo un foco o un motor de corriente continua, estamos hablando de electrónica básicamente, podemos hacerlo a través de dos tipos de transistores, o incluso tres, ¿no? Estoy hablando de un transistor BJT, por ejemplo el BD139, o también puedo manejar un MOSFET canal N, el IRF-Z44N o el IRF-530 o 540, o cualquier IGBT canal N o canal P, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si manejamos una carga, por ejemplo, vamos a poner acá un foco de 12 voltios, ¿no? 12 voltios DC, y yo quiero manejarlo con un transistor NPN, por ejemplo BJT. Lo que hago es conecto el transistor, el colector del transistor a la carga, a un extremo de la carga, ¿no? El más y el menos. La base la conecto a una resistencia de base, RB, y el emisor lo mando a tierra, ¿no? En emisor común, ¿no? Por ejemplo un BD139, ¿no? Vamos a ponerlo así, un BD139, ¿no? Esta manera fácil y rápida de poder controlar una carga de 12 voltios, en este caso un foco, una lámpara. Puede ser una lámpara LED de 12 voltios, pero ¿qué sucede si yo quiero manejar un motor? También podría manejarlo con un transistor NPN, ¿no? Este es un NPN, pero yo podría también manejarlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Tengo los 12 voltios, ¿no? Ahora ya no tengo una lámpara, esto es una lámpara LED, ¿no? Ahora yo tengo, por ejemplo, un pequeño motor, ¿no? Un motor, ¿no? Un motor en corriente continua, con una polaridad más y un menos, y aquí yo podría usar un MOSFET, ¿no? Por ejemplo, un MOSFET convencional, ¿no? Con la flecha hacia adentro, estamos hablando de un canal N, ¿no? Este es GND, y aquí tenemos el drenador, el surtidor a tierra, y luego acá tenemos la compuerta, ¿no? Pero la compuerta, este es gate, compuerta, para evitar falso disparo lo que hago es le pongo una resistencia, ¿no? Una resistencia de 10K, ¿no? Hacia tierra. Entonces, si yo manejo un transistor, lo que yo voy a hacer es manejar la corriente de base, aquí, la corriente de base, de una manera tal de que yo pueda encender la lámpara a una cierta intensidad, ¿no? Si yo quiero manejarla, que la lámpara se encienda a máxima intensidad, le aplico una gran corriente de base para que exista una corriente de colector hacia emisor, ¿no? Una IC, y la lámpara se encienda a su máxima expresión. Si yo manejo un motor o también una lámpara, por ejemplo, este es un motor, ¿no? Un motor DC de 12 voltios, ¿no? Yo puedo usar un MOSFET canal N, ¿no? El IRF Z44N o el IRF 530 o 540, que también lo hemos hablado mucho aquí en mi canal de YouTube, y ya no lo manejo por corriente, sino por voltaje, el voltaje BGS, ¿no? Los MOSFET manejan, no se trabaja con corriente, sino con voltajes. Entonces, si yo aplico, por ejemplo, 10 voltios acá, entre la compuerta y el surtidor, voy a hacer que el motor gire a su máxima velocidad. Si yo quiero que ese motor gire a una menor velocidad, le voy bajando el voltaje. Ya no le pongo 10 voltios, sino le pongo 5 voltios o menos, un poco menos, y hago que el motor vaya girando a una velocidad más baja. De igual manera acá, si yo quiero que la lámpara se encienda a la mitad, ya no le voy a aplicar una corriente de base más intensa, ¿no? Voy a ir reduciendo la corriente de base para que la corriente colector sea menor y la lámpara se encienda menos, ¿no? Esta es una manera normal, convencional, de poder controlar una carga, de encenderla a su máxima amplitud o encenderla a una baja intensidad, o que un motor gire a su máxima expresión, a su máxima velocidad, o reduzca su velocidad. Pero existe otra manera más fácil de poder manejar cargas, aumentando y disminuyendo el brillo o la velocidad. Me refiero a la modulación por ancho de pulso o pulse width modulation. Esto ya lo hemos hablado un tiempo atrás, pero me encantaría ahondar un poco más en la modulación por ancho de pulso. En la modulación por ancho de pulso,
vamos a seguir trabajando, ya sea con cualquiera de estas dos configuraciones, pero vamos a aplicar un circuito más de control para poder aplicar un pulso que va cambiando el ancho de este pulso para poder controlar ya sea la corriente o el voltaje. Ojo con el detalle. Para ello, ¿cómo funciona la modulación por ancho de pulso? Se lo voy a explicar en estos momentos. Por ejemplo, si yo hago que en la carga, aquí, en la base de este transistor, ¿no? Esta es la base, ¿no? La base, el colector y el emisor. Yo le aplico una corriente de base que va variando en el tiempo, por ejemplo, algo así, con un pulso delgado, ¿no? Un pulso más ancho, un pulso delgado, uno, ¿no? De una misma frecuencia, porque lo que aquí se varía no es la frecuencia, sino el ancho del pulso. La frecuencia puede ser igual, la frecuencia se mantiene en un mismo punto, lo que va a cambiar es el ancho del pulso. Si yo aplico un duty cycle de 10, por ejemplo, ¿no? Lo que se conoce como duty cycle, un duty cycle del 10%, ¿qué sucede? Lo que yo estoy aplicando a la carga, es, en este caso a la base de este transistor o a la compuerta de este MOSFET, estoy aplicando solamente el 10% del pulso en ohm. Es decir, acá es 0 voltios y acá es 12 voltios, ¿no? El voltaje de VCC, ¿no? Entonces, solamente el 10% del pulso voy a hacer que este transistor se le aplique una corriente de base solamente en un pequeño pulso, en un pequeño instante de tiempo, ¿no? Esto hace que solamente la lámpara se encienda a una intensidad baja porque le estoy aplicando el 10%. Después cae a 0, deja de conducir el transistor y luego nuevamente sube, ¿no? A una determinada frecuencia. A esto se le conoce como un duty cycle del 10%. La lámpara o el motor, en este caso la lámpara, va a iluminarse bajo, con una iluminación muy baja, porque le estoy aplicando solamente en un instante de tiempo debido a una cierta frecuencia, le estoy aplicando un pulso solamente del 10%. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si yo no aplico el 10%? Si yo ahora aplico el 30% de este pulso, ¿no? Miren, acá, el 30% de este pulso, ¿no? Sube, ahora es más ancho el pulso, sube, lo mantengo más tiempo, el 30% y luego baja. Es decir, aquí ahora yo tengo un duty cycle, vamos a ponerlo DC, duty cycle de el 30%. ¿Y eso qué significa? Que solamente en todo el ciclo que normalmente empieza aquí, ¿no? Empieza aquí y termina aquí, estoy aplicando el 30% de ese tiempo, estoy aplicando la corriente para el caso de un transistor o el voltaje VGS, en el caso de un MOSFET, el 30% del pulso, el transistor va a estar conduciendo solamente en un 30%. En el 70% va a estar apagado. Es decir, ahora la lámpara se va a iluminar un poco más o el MOSFET, en este caso, va a conducir un poco más, haciendo que el motor gire a una velocidad mayor. ¿Y qué sucede si ahora el duty cycle es del 50%? Vamos a ponerlo por acá, 50%. Es decir, durante todo el 50%, durante todo el tiempo, la mitad, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? La mitad del tiempo, ese es el duty cycle del 50%, la mitad del tiempo el transistor va a estar encendido y la mitad del otro tiempo el transistor va a estar en off. Es decir, acá va a estar encendido y acá va a estar apagado. Eso que indica que ahora voy a tener una mayor cantidad de tiempo que el transistor va a estar encendido, ya sea el BJT o el MOSFET, haciendo que la lámpara se encienda más o el motor gire a una mayor velocidad. ¿Y qué sucede ahora si yo le aplico el 90%, ¿no? El 90% y solamente dejo un 10% apagado, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el duty cycle ahora positivo es del 90%, es decir, durante el 90% del tiempo la lámpara va a estar encendida y solamente un pequeño 10% va a estar apagada. Ahora la lámpara se va a encender más y el motor va a girar casi a su máxima expresión. Y si yo lo mantengo el duty cycle al 100%,
estoy aplicando prácticamente toda la cantidad de corriente necesaria en la base para que el transistor conduzca y la lámpara se encienda a su máxima expresión. Y aquí lo estoy haciendo, que estoy aplicando prácticamente los 12 voltios u 11 voltios en el VGS para que el motor gire a su máxima velocidad. ¿Ok? Así es como funciona la modulación por ancho de pulso, es decir, voy a modular el ancho del pulso para aumentar o disminuir el ancho del pulso sin modificar la frecuencia. La frecuencia es la misma, lo que cambia es el ancho del pulso, haciendo de que el transistor conduzca más o conduzca menos en función a este ancho de pulso. A eso se conoce como Pulse Width Modulation o la modulación por ancho de pulso. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué circuito vamos a usar? Un circuito clásico a través de un circuito integrado, el 555, ¿no? El 555 tiene 3 modos de funcionamiento. Ojo con el detalle, voy a hacerlo en rojo. El multivibrador astable, en donde su salida, ¿no? El estable en su salida tiene 2 estados estables, ¿no? Es un 1 o un 0. Y esta frecuencia va a ir cambiando en el tiempo en función al valor de 2 resistencias de un condensador. Esto lo hemos visto mucho en mi canal de YouTube. La otra función es la función de monoestable, es decir, un solo estado estable. Este lleva una resistencia, un condensador y un botón pulsador, que cuando yo presiono el botón pulsador, la señal de la salida del circuito integrado pasa a mundo lógico durante un tiempo RC, el tiempo de la multiplicación de la resistencia con el condensador, y luego baja. Es decir, voy a tener un circuito que lo voy a activar cuando yo presiono el botón pulsador y se va a un mundo lógico, acá, y después de un tiempo determinado, por una constante RC, cae, acá sube, está en mundo lógico y luego cae a cero lógico. A este estado se le conoce como la funcionalidad de un no estable. Y la tercera forma de trabajar es con el Pulse Width Modulation, que es el circuito que les voy a mostrar, muy simple, en donde voy a tener la modulación por ancho de pulso para poder controlar cargas, ya sea con un transistor BJT, ¿no? Este es un BJT, transistor de juntura bipolar, o a través de un MOSFET, o incluso un IGBT, ¿no? Que ya lo hemos explicado en otros videos. Ok, este es un preámbulo. Ahora sí vayamos al circuito que les tengo preparados para el día de hoy, que es la modulación por ancho de pulso con un circuito integrado muy conocido, el 555. La verdad que acá hay muy poco por analizar, es muy simple el trabajo que realiza este dispositivo. Tenemos el pin 1 a tierra, el pin 4 y 8 a VCC, para este caso VCC de 12 voltios, el voltaje de la carga. Ojo al detalle. El pin 3 es la salida, conectado a la compuerta del MOSFET, en este caso vamos a usar el IRFZ44N. Tengo entre la compuerta y tierra, o el surtidor que va a tierra, una resistencia de alrededor de 10K para evitar los falsos disparos. También lo hemos explicado ampliamente en mi canal de YouTube. El surtidor va a tierra y el drenador va conectado al negativo de la carga, porque el positivo va a VCC. ¿Ok? ¿Qué más? Acá viene la configuración especial, ¿no? Que vamos a usar 2 diodos, el D1 y el D2, que es el 1N4007. Pueden usar 4001, 4002, 4003, 4004 o 4007, no hay ningún problema. Y aquí viene una resistencia, este es un potenciómetro P1 de 50K. Ojo con el detalle, 50K. ¿Ok? Van conectados los diodos en antiparalelo, acá están viendo, y el cursor de este potenciómetro va conectado a los pines 2 y 6, en paralelo va un condensador electrolítico de 0.1 microfaradio, 50 voltios. Ojo con el detalle. El extremo superior de la unión de los 2 diodos en antiparalelo va conectado al pin 7, y de aquí conectamos a una resistencia de R1 a VCC. Esta configuración lo hace distinto: la resistencia de 1K, los 2 diodos y el potenciómetro. ¿Ok? Y no solamente ello, obviamente también el condensador, a decir verdad, porque se va a cargar en un sentido y se va a descargar en otro sentido. Aquí existe el pin 5, que es el pin de control de voltaje, que lo hemos visto en un video anterior justamente, y le vamos a poner, para que no se produzcan los falsos disparos, un condensador C2 de 1 nanofaradio, es decir, un condensador lentejita 102 a tierra. El pin 3 es la salida y va conectado, como les decía, a la compuerta del MOSFET, si utilizamos un MOSFET. Y si utilizan obviamente un transistor NPN, pueden usar el BD139 en esta configuración. Esta resistencia RB puede ser un K
Ojo con el detalle. Ok. Aquí voy a usar un MOSFET para poder manejar cargas 15, 30, 20 amperios. Ok. El trabajo es muy sencillo. En la medida que yo mueva el cursor de este potenciómetro, voy a hacer que a la salida se genere el pulso que yo deseo. PCBGO, la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito. Y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Y si yo muevo hacia un lado, voy a hacer que el pulso vaya extendiéndose o haciéndose más ancho para poder controlar la carga de cualquier transistor, ya sea un BJT o un MOSFET o un IGBT. Si yo lo giro a su máxima expresión, voy aumentando el ancho del pulso y haciendo de que la carga se ilumine más, o el motor en este caso de una mayor cantidad de vueltas. Si yo retorno el cursor de este potenciómetro, estoy reduciendo el ancho del pulso y haciendo que la lámpara se encienda menos o que el motor DC en corriente continua gire menos. Como ven, es un circuito simple y sencillo, y después de haber visto este pequeño análisis, porque la verdad que es muy sencillo, es más, ya lo hemos visto en otros videos cuando hemos hablado de la modulación por ancho de pulsos, decidí hacer este video porque este circuito es muy pero muy interesante. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner un punto aquí, un punto PT1, y acá le voy a poner un punto PT2, ¿no? Para poder poner un osciloscopio y ver la forma de onda al momento de mover el cursor. Ok, hasta aquí esa parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las tarjetas de PCBGO y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGO. Como sabrás, PCBGO es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. La verdad que yo ya vengo trabajando más de 5 años con ellos, y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es impresionante. La mejor calidad en la fabricación. Para este caso, mandé a fabricar las tarjetas en color rojo, y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express, me llegó directamente desde China hacia Lima, Perú, en la puerta de mi casa, esta caja conteniendo los 8 proyectos para los 2 siguientes meses
aquí en mi canal de YouTube. Vamos a abrir la caja para poderles mostrar las tarjetas que vienen, como les están viendo ahí. Vamos a dejar la caja por otro lado. Las tarjetas vienen prácticamente protegidas al vacío, ahí están, lo están viendo. La mandé a este de color rojo, vamos a abrir con mucho cuidado, ¿no? Ahí están viendo. Viene con doble bolsa, protegida al vacío. Y les quiero mostrar las tarjetas, como siempre lo hago, por ambos lados, el lado frontal y el lado posterior. Aquí vamos a poner el lado posterior así, y aquí el lado frontal. Ahí logran ver la excelencia en la fabricación de las tarjetas PCBs que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos. La verdad que el acabado es bastante bueno. Este rojo es un rojo intenso, brillante, ahí están viendo, es un rojo brillante. En la parte posterior, la parte de atrás, las líneas de esta tarjeta PCB, y en la parte frontal pueden observar algunas otras líneas aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí están viendo las líneas que yo mismo diseñé para este proyecto. Esta es una tarjeta PCB de dos capas o de dos caras, están viendo, la cara frontal y la cara posterior, con líneas de la misma tarjeta PCB de conexión. Muy pero muy importante el trabajo que realiza PCBWOW para nuestros proyectos de electrónica. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar tus tarjetas PCBs solo aquí en PCBWOW. Y gracias a la magia de la edición digital, tenemos la tarjeta PCB completamente terminada, con todos los componentes montados y soldados. Me falta limpiar por la parte posterior con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. El diseño elegante, color rojo intenso, miren. Y no solamente ello, he puesto dos zócalos, uno para el 555, que ya lo he puesto, y este otro zócalo para el IRFZ44. Viendo aquí, en este momento voy a ubicarlo sobre su zócalo, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, perfecto. Como les dije, pueden usar cualquier MOSFET, y eso va a depender, canal N, va a depender exclusivamente de la carga que vamos a conectar acá de 12 voltios. Dependiendo de la cantidad de corriente de la carga, se utiliza el MOSFET. Muy pero muy satisfecho con el trabajo que PCBWOW está haciendo para mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube. La verdad que es excelente el trabajo en la fabricación de las tarjetas PCB. Podemos ver la entrada de los 12 voltios, la alimentación, el más menos, el circuito integrado 555, el C2, que es un pequeño condensador de paso 102, el conector de la carga, el transistor MOSFET, que también incluso podría ser un IGBT canal N, la resistencia de 10K entre, en este caso, la compuerta y tierra, la otra resistencia de 1K, que va conectado a los dos diodos en antiparalelo 1N4007, y finalmente la resistencia, esta resistencia variable de potenciómetro de 50K, para poder modificar el ancho de pulso. También tenemos el condensador de 0.1 microfaradios 50 voltios electrolítico, y como les decía, le hemos puesto dos puntos de conexión PT1, que es la salida que va conectada a la compuerta, y PT2 que va conectado a tierra. PT2 de color negro a tierra, y PT1 que es la salida que va directa a la compuerta para poder disparar al MOSFET. Aquí vamos, entre estos dos puntos PT1 y PT2, vamos a conectar nuestro osciloscopio. Como ven, una tarjeta bastante elaborada, simple y sencilla, con el trabajo en la excelencia que realiza PCBWOW para mis proyectos.
Ok, ahora sí vayamos a la parte más importante, que es las pruebas técnicas, y vamos a demostrar cómo con un simple circuito vamos a poder controlar la corriente de base de un transistor BJT, o para este caso el voltaje de compuerta de este transistor MOSFET canal N. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos para la parte final, las pruebas técnicas. He puesto como carga una pequeña lámpara de 12 voltios, una lámpara verde conectada a la salida, el positivo al positivo y el negativo en serie, en este caso con el rellador, hacia tierra a través del surtidor. El potenciómetro está hacia la derecha, y en la medida que yo vaya haciendo un movimiento del cursor de ese potenciómetro hacia el lado izquierdo, la lámpara se va a comenzar a encender. Tengo seteado el voltaje a 12 voltios, 3 amperios como máximo. Voy a encender y en ese estado la lámpara se va a iluminar muy por muy bajo, y en la medida que yo vaya hacia la izquierda voy a ir subiendo la cantidad de luz que voy aplicando. Esto es porque el ancho de pulso lo voy aumentando. Miren, enciendo 12 voltios, miren, 32 miliamperios, ahí están viendo 32 miliamperios, la lámpara se ilumina ligeramente. Y en la medida que yo voy subiendo, voy moviendo el cursor hacia la izquierda, la lámpara se comienza a iluminar más fuerte. Ahí están viendo. Ahí está el máximo. Y si yo regreso, ahora no solamente ello, miren la cantidad de corriente que yo aplico. En la medida que yo voy moviéndose a la izquierda, estoy ampliando el ancho de pulso y aplicándole mayor cantidad de corriente, y obviamente ese voltaje de la compuerta VGS se traduce en un aumento de la corriente de compuerta para que haga que circule una mayor cantidad de corriente. Miren acá, 33, 32 miliamperios. En la medida que aquí la lámpara se ilumina, comienza a subir, miren, subir la cantidad de miliamperios, 53 miliamperios, 79 miliamperios, 80 miliamperios, 121 miliamperios, 145, 150, y si lo llevo al máximo, 322 miliamperios al máximo. Lo voy a reducir nuevamente hacia el mínimo, que en este caso es 33 miliamperios. 32 miliamperios, ahí está bien. Ok, ahora sí vamos a retirar la fuente a un costado, y en esta ubicación vamos a poner nuestro osciloscopio táctil para poder ver la forma de onda que les quería mostrar. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la segunda prueba con el osciloscopio digital de esta marca FNIRSI, que ya le hemos visto un tiempo en una revisión. La lámpara está apagada, no la he alimentado todavía. Cuando lo alimente vamos a ver los primeros pulsos, muy pero muy pequeños, el ancho del pulso muy angosto, vamos a ver, y la lámpara se va a iluminar poco, ¿no? Están viendo, miren los pulsos. En la medida que yo voy moviendo, estos pulsos se van a ir, subo la intensidad, pero el ancho de pulsos va a comenzar a subir, miren. Ahí están viendo. En estos momentos tenemos una frecuencia de 140 Hz, ahí están viendo. El duty cycle positivo, es decir, el tiempo en que la señal esté en on, es 21%, y 79% del tiempo está en off, es decir, apagado. Vamos a ampliar, este es un osciloscopio digital. Ahí están viendo cómo aumento el ancho del pulso, aumenta la intensidad de corriente, y miren ahora el duty cycle positivo, el tiempo que está es 45% en on y 55% en off. Vamos a ponerlo en 50%, vamos a ver si logro ponerlo. Ahí está, 50%, están viendo, 50% en on y 50% en off. Ahí está. Y sigo subiendo, ampliando el ancho del pulso, y miren ahora, 70% en on y 30% en off, apagado. La intensidad es mayor, y el duty cycle lo voy a subir a un valor cercano a 80, por ejemplo, 82. La diferencia de 18 en off, en apagado, que es ese pequeño pulso de caída, y lo puedo llegar al máximo 90%, 92%, y ahí estamos. 97%, y ahí estamos prácticamente casi al 100%, ahí están viendo, al 100% la línea, ¿no? En la medida que yo voy reduciendo la intensidad, voy bajando el duty cycle positivo y aumentando el duty cycle negativo hasta que la lámpara
llega al mínimo. Si se dan cuenta, lo importante aquí es que muy poco varía la frecuencia, lo que sí se cambia es el ancho del pulso, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí esta parte. Ahora vamos a poner una carga mucho más potente para poder mostrar también el control por el ancho del pulso. Bien, en esta tercera prueba estoy poniendo una lámpara de 1.3, 1.4 amperios. Voy a encender la fuente. Ahí podemos ver los pulsos, ¿no? Una mínima cantidad de corriente sobre la lámpara, sobre el filamento, y en la medida que yo voy aumentando el ancho del pulso va iluminándose más. Ahí están viendo. Y en la medida que voy subiendo hacia la izquierda el cursor, voy aumentando el ancho del pulso al 99%, 98% al 99% ahí, ¿no? Está viendo el 99%, que es la máxima cantidad de corriente. Nuevamente lo reduzco. Ahí. Ahora vemos con un motor DC de alta velocidad. Bien, estamos en la última parte. Hemos conectado este motor muy conocido de 12 voltios, 24 voltios. Lo voy a alimentar con 12 voltios nada más, no con 24, si no va a ser demasiada bulla. Y vamos a encender nuestra fuente para empezar a controlar la velocidad de giro. Comienzo a girar hacia la izquierda. Ahí le voy a reducir. Nuevamente. Así de simple. Ok, señores, hasta aquí este video. Hemos podido aprender un poco más acerca de la modulación por ancho de pulso y poder controlar diversos tipos de cargas, ya sea una lámpara o un motor de 12 voltios, e incluso podría ser 24 voltios, modificando solamente la fuente de salida de la carga para poder controlar su velocidad de giro en el caso del motor, o de una lámpara, la intensidad luminosa, a través de la modulación por ancho de pulso. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tu audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, me puedes seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. También estamos regando con los videos en TikTok. Me puedes seguir en esta red social y próximamente vamos a hacer videos en vivo en TikTok, así que sería bueno que me sigas también en esa red social. Si realmente no recuerdas mis redes sociales, en la descripción de este video te estoy dejando los enlaces directos para que me puedas seguir sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado los supertans o supergracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un supertan de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos. Recuerda que estos componentes no me los regalan, los compro aquí en Lima, Perú, muchas veces, e incluso tengo que importarlos y comprarlos directamente desde China o de Estados Unidos, con la loable misión de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si realmente me deseas apoyar, me puedes regalar un super thanks en buena hora. Asimismo, les digo que hemos editado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad electrónica, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de cada uno de mis proyectos, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos, los que tú desees, aquí en mi canal de YouTube. Obviamente eso va a depender del plan al cual te suscribas a esta membresía de mi gran comunidad, para que puedas tener acceso a los archivos Gerber de cualquiera de mis proyectos que suelo realizar aquí en mi canal. Algo importante, como les decía, también todos los miembros de mi comunidad tienen un beneficio especial, como por ejemplo poder ver este video y todos los videos
a las 8 a.m. hora local de Perú. El resto de usuarios convencionales de mi canal de YouTube pueden verlo 3 horas después, es decir, a partir de las 11 a.m. Asimismo, te invito a que me puedes seguir aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, por favor no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Recuerda, es muy pero muy importante que actives la campanita para todas las notificaciones, de manera tal de que te pueda llegar un correo o un mensaje cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.